Muchas gracias, Jaime. Saludo especial a quienes me acompañan en la mesa, a nuestros visitantes también. Un abrazo grande y bienvenidos. Y a todos quienes nos acompañan esta mañana a compartir unas reflexiones sobre un desafío que no es únicamente de nuestro país, tiene una característica global. ¿La presentación ya está? Ahora. Yo quisiera comenzar la presentación antes de entrar en materia, poniendo sobre la mesa una característica de los países latinoamericanos del desarrollo de los últimos 30-35 años. Cuando se examinaba el desarrollo humano o económico o socioeconómico de los países de América Latina por allá a comienzos de la década del 70, los primeros investigadores comenzaron a señalar una tendencia que después se consolidó y que tiene en parte que ver con los desafíos que vamos a examinar en un minuto. Se encontraron lo siguiente, que en los indicadores sociales, y podemos hablar de la esperanza de vida al nacer, la mortalidad infantil e incluso en algunos indicadores educativos, en lo que tiene que ver con cobertura escolar, se estaba dando entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado una convergencia muy rápida. Se llamó en su momento convergencia social. Hoy, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer en Chile es similar, incluso mayor que la de Estados Unidos. Sin embargo, la convergencia social no estuvo acompañada de convergencia económica. Si uno mira desde una perspectiva de largo plazo, en los últimos 50 años, y compara, por ejemplo, el Producto Interno Bruto por habitante, el PIB per cápita, se da cuenta que la misma convergencia económica, con la excepción de algunos pocos países asiáticos, no se dio entre el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado. Convergencia social, eso quiere decir que epidemiológicamente nos comenzamos a parecer cada vez más al mundo desarrollado, pero en términos de capacidad económica no fue tanto así, porque las brechas, vuelvo, repito, en capacidad fiscal o PIB per cápita han permanecido con el tiempo. Esa doble condición de presencia de convergencia social y ausencia de convergencia económica convierte el reto de las enfermedades crónicas no transmisibles en el mundo en desarrollo en un reto que es aún mayor que el mismo que enfrentan los países desarrollados. Y eso nos obliga a ser innovadores. Yo creo que lo que tenemos que hacer desde el mundo en desarrollo es liderar este debate global. No podemos simplemente calcar o copiar las políticas que han venido siendo implementadas en los países desarrollados. Tenemos que estar a la vanguardia. Y eso no es fácil, y yo creo que parte de esta presentación está inspirada en ese desafío. Vamos a empezar con las metas que tenemos de política pública. Esta meta tiene una anécdota interesante. El presidente Santos, el presidente de la República, hizo unas visitas a los ministerios hace un año largo, un año y medio, y nos pusieron una tarea, y es que cada ministerio tenía que presentarle al señor presidente de la República lo que ellos llamaron una mega meta, una gran meta cuantitativa que resumiera o concitara o agregara las diferentes iniciativas de política pública que tenían los ministerios. Nosotros teníamos muchas metas y hacemos muchas cosas, y tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo, por ejemplo, 4 grandes objetivos, pero después de discutir con todos los directores del ministerio, la doctora Marta Lucía estaba allí en su momento, coincidimos que nuestra meta era una meta que tenía que ver con las enfermedades crónicas no transmisibles, y en particular esta que aparece aquí, que parece fácil, nueva perspectiva de 5 años, reducir la mortalidad evitable para la población entre 30 y 70 años por enfermedades crónicas no transmisibles, en un porcentaje que después de hacer algunos cálculos, examinar algunas tendencias demográficas, hacer o conciliar esa tensión entre lo posible y tal vez lo deseable, llegamos a que podríamos comprometernos a una disminución del 8%, en una perspectiva, vuelvo y repito, de mediano plazo, que no es fácil. Y esa es la megameta que tenemos allí. Voy a confesarlo, esta megameta obedeció, si se quiere, a una aspiración. No tuvimos en su momento una reflexión detallada sobre los instrumentos, y mi presentación va hacia allá, de política pública necesarios para lograr esta megameta. Entonces pensemos en cuáles serían los instrumentos.
Yo creo que metas similares, objetivos similares existen en buena parte de los países en desarrollo y desarrollados. Voy a empezar con los problemas. Cuando uno habla de enfermedades crónicas no transmisibles, antes de empezar desde la perspectiva más de política pública, empezamos a hablar entonces, a construir un discurso que tiene que ver con cómo asumir los desafíos. Y algo importante, la gestión de riesgo que hacen las aseguradoras, detección temprana, y comenzamos a trabajar en lo que después llamamos el modelo integral de atención en salud, que ponía mucho énfasis en la gestión de riesgo. Y al mismo tiempo tenemos una política que se superpone a esta, que hace énfasis sobre todo en la política farmacéutica, pero en lo que yo he llamado capacidad de discernimiento, de cómo vamos a incorporar de manera ordenada la innovación tecnológica que llega a nuestro país y que tiene que ser capaz de diferenciar por valor agregado. Entonces, para cumplir esta megameta hemos hecho mucho énfasis en lo que está allá arriba en el título, en cómo, sobre todo desde el sector asegurador y trabajando también para construir capacidades estatales en el territorio, y cómo desde el ministerio como ente rector manejamos la gestión de riesgo y tratamos de tener una política farmacéutica moderna y unos modelos de atención. Pero no digamos mentiras, esto es difícil. Esta grafiquita es una grafiquita de las que más me ha impresionado recientemente. Viene del libro que ustedes ven ahí, que lo recomiendo, yo creo que Marta ustedes lo leyó también, ¿no? Que nos muestra cómo la gestión de riesgo tampoco va a ser la panacea. Podemos hacer más mamografías, podemos hacer tamizaje como queramos. Hemos aumentado técnicamente nuestra capacidad de detectar anormalidades cada vez más, pero uno ve que tenemos cada vez más diagnósticos, pero las tasas de mortalidad para muchas de estas patologías, a pesar de que hacemos más mamografías, hacemos más antígeno prostático, la gente se hace sus exámenes ejecutivos o chequeos todo el tiempo, no cambian. En este libro hay un dato que me impresionó sobremanera. Por ejemplo, en cáncer de próstata, por cada paciente tratado exitosamente cuando se detecta con prontitud, estamos sobrediagnosticando y sobretratando 30. Entonces yo creo que el paradigma de la gestión de riesgo tampoco nos va por sí solo a resolver el desafío de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y tenemos que hacer énfasis entonces en otro tipo de políticas, llamémoslas, el título no es muy original, políticas preventivas. Hacer políticas preventivas de enfermedades crónicas no transmisibles implica palabras más, palabras menos, que nosotros tenemos que hacer desde un paradigma de las políticas públicas. Tenemos que lograr cambiar comportamientos. Sin cambio de comportamientos no hay políticas efectivas ni eficaces. La pregunta que sigue entonces es cómo uno desde la política pública cambia comportamientos. ¿Cómo se hace política preventiva? ¿Cómo desde un ente rector, desde el ministerio, desde el centro, centralizadamente, tenemos una serie de iniciativas de política pública que logren cambiar comportamientos en la población? Lo que aquí intenta ser una especie de inventario de los tipos de intervenciones. Primero, la comunicación adecuada del riesgo. Lo hacemos de muchas maneras. Yo creo que en la política, por ejemplo, antitabaco, las advertencias en las cajetillas han tenido un efecto y han sido evaluadas y muestran que una comunicación adecuada del riesgo a la población, si se hace con coherencia, con persistencia y con continuidad, puede cambiar algunos comportamientos, no todos. Nuestros países, todos, intentamos campañas de comunicación masiva a la población para ir comunicando el riesgo más adecuadamente. Por esta época, se los digo si se quiere de manera cándida, nosotros vamos a intentar una comunicación del riesgo adecuada en el tema de la pólvora para la época de Navidad. Y tenemos unos comerciales que le cuestan bastante al Estado, no logramos cambiar comportamientos de esa manera. La comunicación masiva, a veces con base en campañas por televisión que cuestan mucho, se convierte en una transferencia de recursos públicos a los grandes medios de comunicación, poco más que eso.
Después vienen los cambios en los incentivos, que yo creo que tienen dos tipos de formas en lo que podemos hacer. Uno son restricciones a la oferta y los otros son cambios a los precios relativos, vía impuestos y subsidios. Me voy a detener en eso un minuto más adelante. Cambiar comportamientos con base en cambios a los precios relativos, esto es incentivos y subsidios que tienen una naturaleza pecuniaria. Voy a volver sobre ese tema, pero es otros instrumentos de política pública que tenemos sobre la mesa. Y tenemos otros que tienen más un énfasis, yo diría, no económico, sino sociológico, que tratan de crear normas sociales entre un grupo, sobre todo en grupos de jóvenes, tratar desde el Estado de manera deliberada, respetando la autonomía individual, algún tipo de norma social. Les voy a dar unos ejemplos, yo no sé si podemos ver por lo menos algunos de los ejemplos que hacemos en Colombia y que ustedes de pronto han visto en otros países también. No sé, Viviana, si se puede mostrar alguno de esos en un minuto. No sé, no, si no carga no importa. Entonces, quiero, porque me quiero. Generación más, nos queremos más. Es que tú no eres. esta creo que fue el artista que hizo Eres para mí. la anterior. Hay que volverse una. No sabía que esto iba a ser problemático, pero bueno, ya todos lo quieren ver ya después. ¿Fumas? Otra vez volvieron a lo No, mismo, no lo no mostraron. fumo, no quiero, porque me No lo mostraron. quiero. Bueno, Quiero fracasó, cantar, ¿no? quiero gritar, quiero respirar, respirar, respirar. Quiero mi piel, quiero mi aliento, quiero mi pelo, me quiero, me quiero. Quiero al que quiere para mí todo lo bueno y por mí yo empiezo. Nos queremos más. Al cigarrillo le decimos. No fumo, no quiero, porque me quiero. Generación más, nos queremos más. Bueno, estaba mejor la música que la presentación, pero lo bueno no dura, ¿no? ¿Qué tantos comportamientos se cambian con la repetición ordenada y sistemática de mensajes como estos? No lo sabemos bien, ¿no? Yo creo que un primer mensaje que va quedando aquí, y que yo voy a tratar de resumir y podemos pasar a la próxima. ¿O puedo yo pasar por aquí? Es que cambiar comportamientos es difícil, que muchos de los comportamientos que queremos cambiar obedecen a determinantes profundos de naturaleza económica, social y, para decirlo más claramente, sociológica. Y que las políticas preventivas, este tipo de políticas van a presentar una suerte de paradoja, y es que no van a ser muy efectivas. Nosotros no vamos a cambiar comportamientos de manera masiva, pero sí pueden ser costo efectivos. ¿Cuánto cuesta una campaña como esta que nosotros distribuimos en redes sociales? Lo que cuesta un medicamento para, de pronto, un enfermo crónico no transmisible. Y si uno logra tener impacto sobre el 0,5% de la población, está teniendo una política que no es muy efectiva, pero que puede ser tremendamente costo efectiva. Y esa es la naturaleza de muchas de las políticas preventivas. Cuando se presentan ante el público estas políticas de naturaleza preventiva, la gente lo recibe con escepticismo, porque van a decir: ¿usted cree que va a cambiar el comportamiento con un impuesto? Nosotros estamos diciendo: ese no es el rasero que tenemos que utilizar, no es cambiar el comportamiento de todo el mundo. Pero si uno logra cambiar el comportamiento de 5, 10, 15, 20% de la población, por lo menos en el margen, está teniendo un gran efecto ante unas circunstancias que son muy difíciles. Porque no lo mencioné, pero esa doble carga epidemiológica, esa ausencia de convergencia económica, pero teniendo convergencia social, está haciendo insostenibles muchos de nuestros sistemas de salud, sobre todo
dada la presión tecnológica y el aumento sistemático de los precios de los medicamentos. Apenas la semana pasada el Washington Post traía un artículo sobre el aumento sostenido, sistemático de los medicamentos para la diabetes, medicamentos que el mundo descubrió hace 80 años, que deberían tener un precio razonable porque las patentes no deberían existir, pero las innovaciones en el margen y la presión tecnológica ulterior ha venido llevando a que los precios sean cada vez más altos. Entonces, llamaba a la modestia. Estamos hablando de determinantes sociales muy profundos, de fenómenos que son complejos. Cuando uno mira algo tan difícil, tan fácil, perdón, de describir como la tasa de obesidad, pero se imagina de dónde viene. Viene básicamente de las decisiones de todos, de decenas de millones de personas, de cómo viven su vida. Y cuando uno va a influir sobre eso, de cómo decenas de millones de personas viven su vida desde el centro, lo primero que tiene que tener es una aproximación que sea respetuosa, respete las libertades individuales, pero que sea también modesta y que no sea derrotista, que de alguna manera reconozca las posibilidades de ir cambiando en el margen los comportamientos. Entonces yo quiero, desde las dos perspectivas, decir las políticas de gestión de riesgos, la política farmacéutica sola no va a poder. Nosotros tenemos que empezar a tener políticas preventivas a pesar de los problemas, pero tenemos que innovar en esta área. Hace poco tuve una conversación con uno de los ejemplos más exitosos de políticas públicas que han cambiado comportamientos en el mundo, y lo que tiene que ver con el consumo de sustancias psicoactivas en Portugal, donde hoy son un ejemplo que ellos han mostrado en uno y otro país. Hablé con el viceministro de Salud y cuando le pregunté por la clave del éxito, una política que respeta las libertades individuales, que ha despenalizado el consumo en todos los ámbitos y que ha sido acompañada de una disminución sustancial de ese consumo de sustancias psicoactivas. Ha sido exitosa en crear normas sociales positivas en este caso. Y me dijo esas palabritas que hay allí. Esto no se logró de la noche a la mañana. Esto fue una política que tuvo primero 2 o 3 líderes que generaron la conciencia en la sociedad y desde entonces ha existido continuidad y persistencia, continuidad en los esfuerzos y coherencia. Si nosotros volvemos a los mensajes para crear normas sociales y los presentamos un mes y eso es todo lo que se hace, no estamos haciendo absolutamente nada. Tenemos que ser persistentes, tener continuidad y trabajar en estas áreas todos juntos. Hecho esta introducción, que es una suerte de justificación, vamos entonces a pasar a las propuestas que le hemos hecho a la sociedad sobre lo que llamamos impuestos saludables. Impuestos saludables quiere decir que son impuestos que van a cambiar comportamientos o que intentan cambiar comportamientos, por lo menos en el margen. Lo presento de esta manera porque, vuelvo y repito, no son muchos los instrumentos de política pública a disposición de los gobiernos o de quien fuera para lidiar con este problema tan complejo. Y yo creo que los impuestos saludables que están aquí en la mitad son políticas que intentan cambiar los incentivos, son sustitutos, son complementarios, no sustitutos de esfuerzos que tienen que hacerse paralelamente para comunicar el riesgo adecuadamente a la población. Y estas formas un poco más deliberadas y complejas de crear normas sociales que de alguna manera nos lleven poco a poco a cambiar comportamientos. Primero, voy a presentar los dos. Este es el impuesto a las bebidas azucaradas. Para nuestros visitantes, Colombia está discutiendo una reforma a los impuestos, a una reforma tributaria que se hace en un momento coyuntural difícil, que es el mismo momento que está viviendo América Latina como resultado de la disminución sustancial del precio de las materias primas. Colombia perdió en cuestión de 2 o 3 años algo así como el 20% de sus ingresos fiscales como consecuencia de la caída del precio del petróleo y de otras materias primas. La reforma se hace en ese contexto, en un contexto donde el gobierno tiene que recuperar buena parte de sus ingresos para financiar en parte los programas sociales. Pero la reforma también intenta ser estructural, esto de no solamente aumentar los ingresos, sino cambiar la composición de cómo se tributa en el país.
Y es en ese contexto, en el de una reforma estructural, donde se proponen estos impuestos saludables que el país está debatiendo en este momento. Yo venía para acá, lo que oigo es un congresista diciendo los impuestos a las bebidas azucaradas no sirven para nada, son 100 calorías, la arepa de huevo tiene 900. Así se está dando la discusión, ¿no? Es un debate difícil, ¿no? Pero cuando uno escudriña qué hay detrás, en el fondo también es escepticismo, sano escepticismo, podríamos decirlo, sobre este tipo de intervenciones. Y lo que se presenta muchas veces es, ¿por qué no han reglamentado la ley de obesidad? Y lo que dice la ley de obesidad es, el ministerio tendrá políticas públicas orientadas a disminuir la obesidad. O sea, es una ley de buenas intenciones. Esta es una forma de reglamentar eso. Entonces vamos a mirar el impuesto a las bebidas azucaradas. Voy simplemente a presentarles de manera muy rápida la evidencia y la justificación en el debate público, que no va a ser fácil. Como en todos los países de América Latina y del mundo, en Colombia el sobrepeso y la obesidad están creciendo. Para ponerlos en contexto, nosotros no tenemos los problemas de sobrepeso y obesidad que tiene México o algunos países centroamericanos, y no tenemos los problemas de tabaquismo que existen en el sur del continente, en un país como Chile. Tenemos prevalencias que son todavía mucho menores, incluso en el tema del tabaco la incidencia ha venido disminuyendo como resultado de un conjunto de políticas públicas exitosas en los últimos años. La última medición que se hizo sobre incidencia de tabaco, me adelanto un poco, se hace con base en una encuesta quinquenal. La comparación 2013-2008 muestra una disminución en la incidencia de 300.000 personas. Esta encuesta también la hacemos cada 5 años, los datos nuevos están a punto de salir y yo creo que van a confirmar algunas de estas tendencias. Miren la comparación 2005-2010, que se puede resumir rápidamente diciendo hay un aumento de las tasas de exceso de peso, sobre todo en la población más joven, que yo creo que también hace parte de una tendencia más o menos global, con consecuencias de salud pública más o menos obvias y con consecuencias sobre la sostenibilidad de los sistemas de salud que también son obvias y no vale la pena reiterar. Cuando llevaba el debate sobre la evidencia de este impuesto en diferentes foros y vendrán otros, he tratado de alguna manera partir la evidencia en dos partes. Una yo la he llamado la influencia y otra la he llamado la influenciabilidad. Influencia quiere decir cómo el consumo de bebidas azucaradas tiene que ver en parte con el aumento de las tasas de obesidad y sobrepeso y con la mayor prevalencia de diabetes que estamos viendo en el mundo entero. Y traemos una serie de estudios. Y, yo trato de llevar a los debates públicos esta idea que no es una idea fácil, y es que entre ciencia y políticas públicas o entre ciencia y política existe una relación que es difícil, porque lo que importa no es el último estudio, y siempre tendremos un último estudio para decir cualquier cosa, sino lo que importa es la totalidad de la evidencia, y no es fácil totalizar la evidencia. Y en el debate público el debate público en nuestros países, nuestras democracias mediatizadas, es mucho más difícil totalizar esa evidencia. Entonces imagínense yo en el Congreso hablando de la necesidad de metaanálisis para dirimir este tipo de cuestiones, nunca va a ser fácil. Entonces yo siempre digo, tenemos que hacer énfasis, no en el último artículo que va a decir cualquier cosa, un artículo hoy dice una cosa, mañana otro va a decir la contraria, sino en qué nos muestra la totalidad de la evidencia, los análisis de los análisis, las conclusiones de las conclusiones, y tratamos de hacer listas como estas, y yo tengo un blog donde básicamente digo, mire, tenemos que tener en cuenta estos 6 artículos que son los últimos metaanálisis, y más allá de la arepa de huevo sí parece, la gente que se dedica a estudiar esto de manera sistemática, existir una conexión entre el mayor consumo de bebidas azucaradas, sobre todo entre los hiperconsumidores, y la prevalencia de algunas de estas enfermedades más complejas. Ya está la evidencia, ustedes la conocen, no voy a volver sobre eso, tal vez la reflexión que quiero hacer es la dificultad de llevar la evidencia a los ámbitos de política pública, que es en últimas donde se van a tomar las decisiones. Y esta es la influencia. Yo creo que existe de manera probada, no solamente una asociación, sino muchos indicios de una conexión causal entre los mayores consumos de azúcar de un lado, de forma general, y de bebidas azucaradas del otro, de manera más particular,
y la prevalencia de diabetes y estos fenómenos emergentes de obesidad y sobrepeso. Hay otro debate donde yo me siento más cómodo siendo economista, que es el de la influenciabilidad. Sí pueden los impuestos cambiar comportamientos. La gente parece ser muy escéptica. Y uno menciona las elasticidades que todas las que yo conozco, por ejemplo las más recientes calculadas con base en la experiencia mexicana, muestran que la elasticidad está muy cercana a 1 o a -1, para ser bastante preciso. Esto quiere decir que un impuesto del 20% va a estar acompañado de manera concomitante de una reducción del consumo también del 20%. Hay una lista grande de que no solamente el fenómeno en cuestión es relevante, o sea, influye sobre los indicadores, sino que podemos influir con política pública, esto es, con mayores impuestos, cambiando los incentivos meramente de naturaleza pecuniaria en ese tipo de comportamientos. O sea, que estamos ante un instrumento de política pública que es relevante. Primero, hablando de influencia, el fenómeno es relevante. Las bebidas azucaradas sí influyen, y segundo, los impuestos sí logran cambiar comportamientos. La evidencia está allí. Y logran cambiar comportamientos donde uno quiere cambiarlos. Quienes se toman 3 o 4 refrescos o gaseosas al día, o 5. Tiene un componente que es regresivo. Como porcentaje de los ingresos le golpea más a los estratos socioeconómicos más bajos que los estratos socioeconómicos más altos. Tenemos que aceptarlo de esa manera. Esto es complejo, pero también, como dijo alguien recientemente, lo que es verdaderamente regresivo es la diabetes. O sea, estos fenómenos también están siendo mucho más prevalentes en los sectores menos pudientes de la población, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. Cuando uno junta las dos historias, la influencia y la influenciabilidad, la relevancia del fenómeno y la relevancia del instrumento, se da cuenta que el impuesto es justificable. Pero yo he tratado en el argumento de dar un paso más allá. Es decir, supongamos que somos escépticos sobre algunas de las elasticidades, y el impuesto es menos exitoso a la hora de cambiar comportamientos de lo que la extrapolación de las experiencias de otros países parecería indicarnos, que por alguna razón estas elasticidades son menores en Colombia. Tenemos un elemento cultural que nos hace amar la gaseosa a pesar de un precio más alto, entonces aquí los comportamientos no se van a cambiar. Yo creo que en ese caso también estos impuestos saludables son justificables desde una perspectiva que es distinta, no es de salud pública, y yo diría que es de justicia redistributiva. Esto también aplica, y aplica tal vez de manera más clara, los impuestos al cigarrillo. Colombia tiene una peculiaridad para nuestros visitantes, y es que tenemos un sistema de salud en el cual el gasto de bolsillo como porcentaje del gasto total es bastante bajo, es apenas el 14%. El promedio de América Latina supera el 30% en todas las mediciones. Esto quiere decir que la salud la pagamos de manera mancomunada, y la pagamos de manera mancomunada con un financiamiento que es bastante progresivo. Quienes pagan más, pagan más. Pero aquí tenemos otra dimensión ortogonal de justicia redistributiva, que no es con base en la capacidad de pago, sino con base en aquellos que van a demandar más recursos por parte del sistema. Entonces, supongamos que no cambiamos los comportamientos. Este mayor consumo, aguas abajo, con el tiempo, para los mayores consumidores, va a redundar en una mayor demanda de recursos del sistema, y uno podría decir, de manera respetuosa, sin estigmatizar a los que se tomen una gaseosa, un refresco al día, que ellos deberían pagar un poco más vía un impuesto. O sea, hay un argumento también de justicia redistributiva en sistemas que son pagados o financiados mancomunadamente, donde hacemos una gran pool entre todos para pagar los sistemas de salud, y es aquellos que tienen comportamientos que van a llevar a una mayor demanda de recursos de salud, que ex ante, vía impuestos, sin tener impuestos exagerados, sin que esto implique un empobrecimiento para sectores de la población, contribuyan, vuelvo y repito, de manera sensata y razonable al financiamiento colectivo de los sistemas de salud. Entonces, el impuesto tiene este seguro: si cambia comportamiento, mejor. Si no los cambia, quienes van a demandar más recursos van a contribuir también un poco más, de manera mancomunada. Yo creo que ese es un buen argumento también, que complementa lo que estamos diciendo. En esta economía política también nos hemos dado cuenta que los argumentos de autoridad son importantes. Hoy sobra decirlo en este momento de nuestro planeta. Hay una desconfianza cada vez mayor en los gobiernos, en lo que se dice desde el Estado.
cuando hemos presentado en los primeros indicios de este debate público, siempre la reacción que yo encuentro, sobre todo en redes sociales, es simplemente lo que quiere el gobierno son mayores ingresos, quién sabe para qué. Y los argumentos de salud pública son interpretados por muchos sectores de la población simplemente como un disfraz eficaz de un interés alcabalero por parte del gobierno de turno. Con eso tenemos que lidiar, con esta desconfianza en los debates públicos. Por eso los argumentos de autoridad son cada vez más importantes. De la Organización Mundial de la Salud lo hemos utilizado en este debate y, Rodrigo, lo hemos hablado, ¿no? Este debate yo creo que esta batalla puede ganarse si la sociedad civil, en particular las sociedades científicas y quienes tienen la respetabilidad y la legitimidad ante los ojos de la sociedad, que no somos los funcionarios, sino son muchos de los médicos, también se quitan la bata blanca y entran a la batalla, ¿no? Hemos hecho algunas estimaciones que también son importantes en este debate público y son sobre los impactos del impuesto, y miren que son grandes, ¿no? No va a cambiar todos los comportamientos, pero estamos hablando a la hora de grandes números, de evitar casi 18.000 casos de diabetes, y miren el impacto de los costos que se podría ahorrar el sistema de salud, 740.000 millones de pesos. Y tenemos de nuevo un doble efecto que es interesante. El recaudo lo hemos estimado en el ahorro es de 740, no es una cosa complementa a la otra. Por un lado tenemos un mayor recaudo. Por un lado tenemos un mayor recaudo de 1 billón de pesos que alimenta los fondos públicos del y del otro lado, de manera complementaria, tenemos un ahorro también importante de una magnitud similar, de 740 millones. Entonces, recapitulando un poco los mensajes, que yo creo que han sido 3 hasta este momento. Primero, yo quiero volver sobre el tema de la convergencia social y convergencia económica. Tenemos los mismos desafíos, o sea, desafíos muy similares en términos de enfrentar las enfermedades crónicas no transmisibles que los países desarrollados. El gasto per cápita en Estados Unidos es superior a los $8.000. El gasto per cápita en Colombia en salud no supera los $1.000, más está muy por debajo de los $1.000. ¿Cómo afrontar con recursos que son una quinta parte, una décima parte, los mismos desafíos para los países en desarrollo? Es muy difícil, nos obliga a ser innovadores y, si se quiere, agresivos. Lo podemos hacer en la política farmacéutica, lo podemos hacer en las estrategias de gestión de riesgo, pero por sí sola la política farmacéutica, controlando los precios, estimulando la competencia, teniendo una mayor capacidad de discernimiento, poniendo talanqueras, declarando los medicamentos de interés público, lo que sea, así solo no vamos a ser capaces de contener la avalancha. Necesitamos entonces políticas preventivas desde el centro, pero las políticas preventivas no son fáciles. Sin embargo, al no ser fáciles no significa que no las tengamos que intentar. Yo creo que son primordiales para mantener el equilibrio. Y dentro de ese conjunto de políticas públicas que yo traté de describir de esta manera, aquellas que comunican adecuadamente el riesgo, aquellas que cambian los incentivos o aquellas que generan normas sociales distintas, las del centro, yo creo que son importantes
y son fundamentales. Este es un debate necesario de naturaleza global, pero que, vuelvo y repito, tiene en los países en desarrollo una importancia especial. La historia del tabaco es similar, casi es repetitiva. Estos son datos que podrían tener todos los países. El consumo de tabaco está asociado con el 70% de las muertes de los cánceres de tráquea, bronquios y pulmones, y tiene mucho que ver también con las enfermedades crónicas no transmisibles. Los datos son obvios. Estos son los estimativos que tenemos para nuestro país. Aquí está Diego Rosselli por ahí en el auditorio, que ha contribuido por ahí atrás, muy inconspicuo, que ha contribuido en nuestro país a llamar la atención sobre los costos sociales del tabaquismo. Diego ha hecho un cálculo con base en esta menor esperanza de vida de los fumadores, que es un cálculo preliminar de lo que uno podría denominar el costo social del tabaco. Si uno cuantifica en términos económicos estos 6 o 7 años de menor esperanza de vida, sin siquiera tener en cuenta las externalidades y sin tener en cuenta esos 4,2 billones de pesos adicionales, porque no solamente hay una pérdida de esperanza de vida, sino unos mayores costos para el sistema de salud. O sea, sin tener en cuenta esos 4,2 billones de pesos, si fuéramos simplemente a asignarle a una cajetilla de cigarrillos el costo social por la esperanza de vida perdida, tendría que valer 16.000 pesos. Esto es, tendría que valer 4 veces más de lo que hoy en día cuesta en el país. Yo creo que eso ya dice mucho como justificación de los impuestos saludables en esta área. En el tema del tabaco, además, en el caso ya meramente colombiano, Colombia hace parte del convenio marco antitabaco. Colombia ha venido cumpliendo con varios de los compromisos, pero aquí tenemos un compromiso en rojo, sin cumplir el convenio marco antitabaco. Y es que no hemos aumentado los impuestos en los últimos años, y como consecuencia de ese no aumento de los impuestos en nuestro país, ustedes ven que tenemos los cigarrillos o el tabaco más bajos de la región, con la excepción de Paraguay. Chile, donde las prevalencias e incidencias son mucho más altas y donde han tenido desde hace un tiempo una política pública más agresiva, miren que tiene unos cigarrillos mucho más altos. Eso no significa que no hayan sido efectivos o eficaces. Las políticas públicas tienen que compararse con base en el contrafactual. ¿Cuál sería la prevalencia en Chile si no tuvieran impuestos tan altos? Sería mucho mayor. ¿Por qué es mayor que en Colombia? Conjunto de, ya lo dijimos, determinantes sociales y socioeconómicos que son mucho más altos. Yo creo que solo esta gráfica serviría para justificar esa necesidad imperiosa de aumentar los impuestos al tabaco en nuestro país. Lo que estamos proponiendo es que los impuestos van a ser 3 veces más altos de lo que son hoy, de 700 a 2.100 pesos por una cajetilla típica. Eso va a llevar a que el precio de la cajetilla típica se duplique, y los precios van a aumentar por encima del índice de precios al consumidor 4 puntos cada año hacia adelante. Incluso yo diría que ese es un aumento tímido. ¿Cómo se da el debate público? ¿De qué ha estado acompañado? ¿Cuál es la principal preocupación? Si en el caso anterior era la arepa de huevo, ¿qué es lo que pasa aquí? Ha sido es el tema del contrabando. Desde la industria tabacalera no se cuestiona el impuesto al tabaco. Ellos dicen, nosotros estamos de acuerdo, pero dicen puede ser contraproducente, porque lo que puede hacer es incrementar el contrabando, y el contrabando viene a precios mucho menores, no tiene advertencias y puede ser más dañino el impuesto. Esto tiene una buena intención, pero ya en la práctica hay una realidad insoslayable que es la realidad económica del contrabando. Yo creo que no se alcanza a ver bien, pero esta es una evidencia que hemos resumido para ese debate público de experiencia de diferentes países: Brasil, Reino Unido, España, Turquía, Sudáfrica, Rumania, Canadá y Kenia. Lo que trata de mostrar es qué ha pasado, y creo que los títulos no quedaron, pero la primera columna muestra el aumento de los precios
Y la segunda columna mostraría el aumento o la disminución del contrabando. Miren la experiencia de Brasil. Los precios aumentan como consecuencia de mayores impuestos, pero miren que paradójicamente el contrabando baja. La misma es la experiencia del Reino Unido, mayores precios, menor contrabando. Turquía sí parece existir, España también, mayores precios, el contrabando disminuye, porque también hay esfuerzos deliberados que acompañan estas políticas públicas de fortalecimiento de las aduanas y demás. En Turquía sí parece haber un comportamiento distinto. Miren que aumentan los precios, sí parece aumentar el contrabando, y ya ustedes resumirán las diferentes historias. La evidencia en este caso, yo creo que parece ser bastante clara, que puede existir en algunos casos un aumento del contrabando, pero ese aumento del contrabando no va a borrar el efecto del impuesto. Y lo que uno se encuentra en la evidencia es que los argumentos han sido exactamente los mismos. La industria tabacalera tiene una frasecita, casi en forma de letanía, que repite y repite y repite en los debates públicos. En el caso del tabaco, yo creo que hay mucho más conciencia de que las elasticidades sí funcionan. Lo que yo llamaba la influenciabilidad hace un rato está menos en cuestión. O sea, no hay un cuestionamiento sobre la capacidad de los impuestos para cambiar comportamientos. Lo que hay es un cuestionamiento sobre que los impuestos pueden traer cigarrillos más baratos y por ese lado borrar el efecto. Los efectos vuelven a ser muy grandes, ¿no? Ese aumento del 50% en el precio, miren el efecto en el número de muertes al año y en ahorros al sistema de salud. Si uno hace la contabilidad fácil de los dos impuestos, eso estaríamos recaudando algo así como 1,5 billones, 2 billones de pesos al año y ahorrándonos una cantidad que es superior al billón de pesos al año. Eso tiene un efecto neto de ambos impuestos sobre el sistema de salud, de ahorros cercanos a los 3 billones de pesos. Es difícil encontrar una política pública que tenga un impacto mayor sobre la sostenibilidad de mediano plazo del sistema que la combinación de estos impuestos, a pesar de todos los problemas, a pesar de lo que uno podría decir sobre la necesidad de políticas complementarias que en todo caso tendrán que existir. Esa es la justificación entonces. Yo creo que es muy importante llamar la atención sobre los aspectos de economía política, la necesidad de que la sociedad civil, de que las sociedades científicas, de que los médicos coayuden a los funcionarios en un debate necesario por la salud pública, pero también por la sostenibilidad de los sistemas de salud. Jaime quiso que en este curso presentáramos estos datos con un doble objetivo. El primero es pedagógico, pero también tenemos un objetivo que va más allá de la pedagogía, sino es también presentar, si se quiere, una voz unificada ante la sociedad, desde el lado de la academia, desde el lado de las sociedades científicas, sobre la necesidad, al menos, de dar un debate apegado a los hechos, con las cifras sobre la mesa, que tiene mucho que ver, yo creo que ya casi sobra decirlo, con el futuro de nuestro sistema de salud. Muchas gracias a todos por la atención.